Habíamos mencionado a nuestro maestro Paco Maglio, ¿no? Con sus enseñanzas tan humanísticas, ¿no? Y tan necesarias para tenerlas siempre presentes. Yo le invito a que cada uno busque el marco teórico que más le guste, ¿no es cierto? El marco teórico para todo esto y el marco reflexivo está muy disperso en todos lados. Por ejemplo, esta es una cosa fundamental, ¿eh? Se lee bien, ¿no es cierto? El Bhagavad Gita, ¿no? Que es un texto antes de Cristo, del siglo V al segundo antes de Cristo, no queda muy claro cuándo fue escrito. Unos textos tradicionales de la tradición hindú, digamos, brahmánica, y que relata, acá hay no sé si acá se ve el dibujo, hay un carro de guerra donde está Arjuna, que es el arquero, y está Krishna, que es la encarnación de la divinidad, como auriga, o sea, conduciendo los caballos del carro de combate. Bueno, no voy a contar toda la historia porque es larguísimo. Está escrito en sánscrito en original. Esta versión es en sánscrito. Me costó bastante leerla. Pero está traducida al castellano también, por suerte, ¿no? Y está comentada. Una edición excelente. Y muestra cómo en un momento de un combate entre dos grupos enemigos, Arjuna le pide al dios que le acerque el carro para ver los rostros de los enemigos y descubre que entre los enemigos hay muchos familiares de él, primos, tíos, amigos, ¿no? Entonces Arjuna le dice a Krishna, yo no puedo combatir contra ellos, son mi propia carne, la gente que yo quiero. Y Krishna le dice, tenés que combatir, y combaten. Yo les invito a que lo lean, vale la pena leerlo, ¿no? Hay que leer un comentario para entender también esa época, ¿no? Tan lejana a nosotros, no solo el tiempo, sino que es la mentalidad hindú muy diferente a la nuestra. Pero que los elementos de humanidad son los mismos, ¿no? Y él me enseñó mucho esto, y cada tanto vuelvo a él, al Bhagavad Gita, porque es un texto que te hace ir más allá de las apariencias, ¿no? Buscar qué hay de profundo en todo esto. Me parece que es una cosa muy interesante. Bueno, e invito a la lectura de esto también. Antígona, de Sófocles, uno de los dramas clásicos de los griegos, y sobre todo a las mujeres, les invito a que lo lean. Y los hombres también, todos, porque la heroína es una mujer, Antígona. Antígona era hija de Edipo, y resulta que en el sitio de Tebas, los hermanos de ella, Polinices y Eteocles, mueren. Uno del sitiador era Polinices, y el que defendía a Tebas era Eteocles, y cuando triunfan los sitiados, Creonte, el rey de Tebas, ordena que Eteocles sea sepultado con todos los honores y que el cadáver de Polinices, el hermano, sea dejado en el campo de batalla y que lo coman los cuervos, porque él había atacado a Tebas. Y esto lo publicó como una orden, el Creonte, y ante esto reacciona Antígona, que dice ¿cómo voy a dejar a mi hermano que sea comido por las aves de rapiña del campo de batalla? ¿No? Él tiene derecho también a ser enterrado con dignidad. Y la convoca a la hermana Ismene, la hermana, eran 4 hermanos, ¿cierto? Los 4 hijos de Edipo, para que la ayude a enterrar el cadáver del hermano. E Ismene se niega porque le da miedo, tiene miedo. Entonces va Antígona sola. Bueno, les cuento el comienzo de la historia, que como toda historia, tragedia griega, termina mal, ¿no es cierto? Podríamos decir. Pero Antígona le deja una lección fantástica. Puede ser tomada como una heroína de liberación femenina, que lo es, pero más profundamente, más allá o además de,
Antígona nos enseña la diferencia entre la justicia natural y la justicia legal. Creonte, el rey de Tebas, encarnaba la justicia legal, que es la justicia con la cual nos enfrentamos todos en la sociedad. Pero Antígona entrevió que había algo más allá, más profundo, más auténtico, más verdadero, más trascendente que lo que está escrito, que las disposiciones formales, y que era un derecho natural que ella tenía a enterrar al hermano. Y enfrentó al rey, y se jugó, y terminó como terminó, ¿no es cierto? Como van a ver en el drama cuando lo lean. Así que me parece que eso nos enseña mucho, mucho sobre qué hacer en la sociedad cuando uno intuye que hay algo que no está bien, aunque sea legal. No todo legal es justo, no todo legal es legítimo, no todos los cánones deben ser respetados. Entonces tenemos que hurgar en nuestra realidad qué es lo que hay que tenemos que contribuir a cambiar. Piense que los dueños del poder, que establecen reglas injustas, tienden a hacer que parezca natural, se naturaliza el mal. Y en realidad lo que es injusto, no es natural. Así que Antígona, en la pluma de Sófocles, nos enseña mucho sobre esto. Esto tiene 20 y pico de siglos y nos sigue enseñando. Esto no es nuevo, es muy viejo, pero es clásico y nos sigue enseñando. En el campo religioso hay una cosa muy antigua también, que es del Viejo Testamento, desde el Testamento común a judíos y cristianos, el libro del Levítico, que es el libro que corresponde a la Torá judía o el Pentateuco cristiano, lo mismo, ¿no es cierto? Dice por ahí, a ver si lo encuentro, bueno, esto es tan conocido, dice, en el capítulo 19 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos sabemos esto, ¿no es cierto? Están repetidos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, es fuerte esto, es muy fuerte, porque el amor a uno mismo forma parte de la naturaleza humana, es condición necesaria para el desarrollo personal, para la supervivencia en primer lugar. Entonces, el mandato de Yahvé, de Dios, como aparece acá en el libro Levítico, es como un mandato explicitado, claro y contundente. Después, de otra parte, el mismo libro del Levítico aclara que también hay que amar al extranjero, ¿no? Estas figuras que eran denostadas en la sociedad judía antigua, ¿no es cierto? Que eran pasos adelante respecto al amar al propio pueblo, ¿no? O sea, el imperativo era amar al otro, amar a todos, ¿no es cierto? Ya me salté algunos siglos, y el Evangelio de San Juan, ahora sí, hablando de la parte de la Biblia del Nuevo Testamento cristiana, en el capítulo 15, a ver si lo encuentro, dice, estas son palabras de Jesús después de la última cena, cuando ya estaba esperando que lo vinieran a buscar los guardias del Sanedrín para entregar a los romanos y tener su pasión y su muerte, ¿no es cierto? Y antes de esto, les dice a los apóstoles, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Otras traducciones dicen, les voy a dar un mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Qué es la novedad? Pues esto es parecido a lo que estaba en el Levítico, ¿no es cierto? La novedad es que dice, como yo los he amado. Entonces, ubíquense en la escena. Eso puede analizar un punto de vista religioso o no religioso, ¿no es cierto? Como un hecho, no sabemos si fue histórico, pues no hay mucho argumento para decir que fue histórico, pero se puede analizar la composición gramatical, inclusive el mensaje. Los amigos de Jesús, los apóstoles, creían que era el Hijo de Dios. San Pedro se lo había dicho, ¿no? Cuando le preguntó, ¿quién soy yo? Vos sos el Hijo de Dios, dijo San Pedro. Bueno, lo reconocían como tal. Por lo tanto, su mensaje era un mensaje divino. Y por lo tanto, le estaba invitando a sus amigos
a que se amen entre ellos, unos a otros, como yo los he amado, como Dios los ama a ustedes, infinitamente. Esto crea una gran dificultad. E interpretado así, no puede decir cómo el maestro me dice a mí que ame a los demás como él me ama a mí, que es un amor infinito. Me dice a mí que soy finito. Bueno, esto es el gran desafío del amor evangélico, ¿no? A mi juicio, no hay un mensaje más radical que este, porque lleva una tensión el mensaje hasta los límites de la condición humana, ¿no? Difícil de concebir. Pero esto fue seguido, y les doy la última lectura bíblica, es esta, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la parte del Nuevo Testamento donde se relatan la vida de las primeras comunidades cristianas, dice así: la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todos lo tenían en común. Entre ellos, ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Queda claro eso. A mí siempre me llamó la atención que una de las frases célebres de Marx, de Carlos Marx, es esta, que todos la conocen también seguramente: de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Marx era de origen judío, pero su familia se convirtió al cristianismo. Siempre fantasía, nunca la pude comprobar esto, ¿no? Que con la furia de los conversos, el joven Marx quizás escuchó en su casa este relato de los Hechos de los Apóstoles. Esa frase de ella, de él, parece tomada un resumen de la frase de los Hechos, ¿no? O sea, el que puede dar, tiene que dar todo lo que pueda. No solo de plata, de su voluntad, de su capacidad, lo que sea. Y tiene que darla a aquel que lo necesita, ¿no? Una frase de Eva Perón es esta: donde hay una necesidad, nace un derecho. Es lo mismo, ¿no? Así que me parece que muchos personajes de origen muy diferente sintetizan una postura ética dura, profunda, donde se muestra que la necesidad del otro es el derecho del otro. El derecho no es una concesión graciosa del poderoso. El derecho es algo intrínseco a la condición humana. Sobre esto seguramente vamos a volver en el curso del curso, ¿no? Entonces a uno no le cabe conceder derechos, a uno le cabe reconocer derechos, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, y hablando del otro, entonces, hay otro personaje que da para mucho, pero lo vamos a hacer cortito, que es Emmanuel Levinas, judío, lituano de nacimiento, que se hizo francés, nació y murió en el siglo XX. Su familia fue exterminada por los nazis, ¿no? como tantas familias judías, y él desarrolló una filosofía muy particular, que lo expresó a través de una cantidad de trabajos. Las obras más conocidas de él se llaman Totalidad e Infinito, que es lectura más o menos accesible, y otro mucho más complejo, que lo llamó De otro modo que ser o Más allá de la esencia. De otro modo que ser o Más allá de la esencia. Es de lectura muy difícil, Levinas. Yo confieso que llegué a él por gente que habló sobre él, más que por leerlo él directamente. Leí cosas, pero fragmentarias, y es muy difícil. Pero el mensaje queda claro. El otro te reclama desde su necesidad y vos tenés que dar una respuesta ética a este clamor del otro. Levinas, que era un experto en el estudio de las tradiciones judías, habla de la viuda, del huérfano y del extranjero. En las tres figuras clásicas del Antiguo Testamento, que eran los desamparados en la sociedad judía. Ubiquemos la época de Jesús, para ubicarnos en el tiempo. Que eran unos desgraciados en la sociedad judía de esa época. Si la mujer no se casaba de nuevo, quedaba desamparada, por ejemplo. Y Levinas invita
a que se reconozca al otro en el menesteroso, a otra persona que merece, que me reclama, y que me llega a ser rehén. Esa palabra es fuerte. Yo paso a ser rehén del otro en la medida en que yo reconozco esta necesidad del otro, en la medida en que yo reconozco su finitud, su vulnerabilidad. Alguien dirá, bueno, yo también soy vulnerable, tengo necesidades. Claro que sí. Pero los que estamos acá sentados escuchando esto, compartiendo este ámbito, esta cátedra, somos profesionales, ustedes son estudiantes, pero pronto van a ser profesionales, y nosotros somos beneficiarios del sistema. Ya le dijimos esto creo la vez pasada. Somos beneficiarios del sistema. Entonces, ¿cómo se puede explicar que muchos de los que estamos acá consideramos que el sistema que ya describimos hoy con algunos detalles es un sistema perverso? O sea, no es que funcione mal, es que es perverso, en su propia concepción. Si yo lo defiendo diciendo que el individuo es el que construye la sociedad, es lo mismo que decir el otro no existe. Entonces es perverso, no hay un nosotros. Entonces, ¿cómo puedo conciliar yo, que soy un beneficiario del sistema, y todos los que estamos acá lo somos en diverso grado, con la idea de que el sistema es perverso? ¿Qué hacer? ¿Qué actitud tomar ante esto? ¿A qué reflexión me lleva esto? ¿No es contradictorio? Entonces hay que tomar una filosofía, y acá vamos a ver en estos días que Kant, miren lo que tengo, el ladrillo de Kant, esto, la crítica de la razón pura, ¿no? Es terrible esto. Bueno, Kant desarrolló una filosofía que tiene bases completamente diferentes a la de los utilitaristas. La filosofía de Kant es deontológica, es parte del a priori, parte de la intención, de la buena voluntad, como dice él, ¿no? Y eso no lo voy a desarrollar acá porque va a ser motivo de discusión durante el curso. Pero quiero decir que hay estas dos grandes filosofías, ¿no? Las utilitaristas y las deontológicas. Hay más que estas, pero son dos grandes escuelas. Y me parece que también sería interesante pensar en otros autores más cercanos a nosotros. Yo sí quiero citar un latinoamericano brillante, Paulo Freire, brasileño. La pedagogía del oprimido es quizás el libro más difundido de él, por los 70 y 80. Y otro es un argentino, no sé si quería ver el nombre, Enrique Dussel, radicado en México, que también me impactó mucho porque los dos hacen un examen muy crudo, muy realista, muy profundo de la realidad de las clases oprimidas en América Latina, y ellos hablan de que coincide en este sentido, es coincidente con la mirada de Levinas, ¿no? En el sentido de que hay que reconocer al otro y hay que tener una mirada de compasión, en el sentido de padecer con el otro. Pero no decir pobrecito, qué mal que está, sino tener una actitud de jugármela, como se la jugó Antígona, por el hermano muerto. Antígona jugó mucho más que el hermano muerto, jugó por la dignidad del hombre y de la mujer, digámoslo, ya que era mujer, ¿no? Ahí dice que estos autores, estimados colegas, estudiantes, algo de eso tienen que conocer. Si quiero enfatizar algo de lo que comentamos hoy, enfatizaría en Antígona, del cual me parece muy importante, ¿no? Creo que llega muy profundamente. Y después hay otros autores más, por ejemplo, me parece interesante, ¿no? Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, el texto de él, ¿no? Que es una invitación a ir más allá de los límites, en forma de cuentito, digamos, fácil de leer, se lee una sentada, y me parece que vale la pena. Y después cada uno elegirá sus propios héroes. Antígona, pues el héroe de las chicas sobre todo, también es mi heroína, Antígona, sin ninguna duda. Y es otro héroe mío, ¿no? San Francisco de Asís, ¿no? Francisco es una figura que más allá de lo religioso, entra en el campo de la psiquiatría para algunos, porque era loco, evidentemente, ¿no? Pero es un modelo de reconocimiento
y sacrificio por el otro. Modelo de compasión. Modelo de compasión. Por suerte hay muchos modelos. Desgraciadamente la sociedad como tal hoy no es un modelo, pero hay muchos modelos individuales y experiencias de comunidades en la historia que vale la pena ver, leer, discutir con la familia, con los compañeros. Yo desde ya me ofrezco que si alguien quiere hacerlo off the record, fuera de la cruzada, digo, pues no podemos hablar de esto todo el tiempo, ¿no es cierto? Me ofrezco a esto, a mí me encantaría que nos juntemos online, o si ojalá que sea pronto la posibilidad de encontrarnos en un bar y hablar de esto, ¿eh? Algunos de ustedes me conocen bien ya, sobre todo los que compartieron la experiencia de La Rioja, y otros los que compartieron el año pasado una especie de curso atípico que hicimos online, que hicimos así por un medio parecido a este. Así que saben que estoy dispuesto a esto. Y para ir terminando entonces, les digo que hay un autor alemán, Franz Hinkelammert, un apellido complicado, ¿no? No tengo acá para mostrarle un trabajo de él, Hinkelammert con H, que habla del pesimismo esperanzado. No sé si ya se los dije, si no se lo repito. Ser pesimista es fácil, ser pesimista hoy en día. Basta con hablar con alguien, ver televisión o leer el diario, ¿cierto? Pero ¿por qué esperanzado? Si me preguntan a mí, yo creo que la humanidad va a terminar como tal, ya está terminando, el siglo XXI termina como tal, ¿no? O se extingue biológicamente o pasa a ser una especie de poshumanismo donde los robots nos van a manejar, ¿no? Según los gurúes de la poshumanidad. De alguna forma termina la humanidad, por lo menos tal como la conocemos. Entonces, ¿por qué uno es esperanzado? Porque acá rescato la mirada de Kant. Acá lo que vale es el juicio ético de la intención, de la buena voluntad. Vamos a morir de cualquier manera, individualmente y quizá como especie humana, pero muramos de pie. Lo importante es morir de pie. ¿Qué es morir de pie? Es morir combatiendo, llevando adelante el buen combate. El combate donde morimos como murió Antígona. Bueno, le dije al final ya. Murió porque ella entrevió cuál era la dignidad profunda del hermano y de la condición humana. Murió por algo que va más allá del hermano muerto. Yo les invito a que pensemos en eso. ¿Cómo vamos a morir? ¿Vamos a querer vivir eternamente como proponen los poshumanistas? ¿O vamos a ser realistas, ser conscientes de la finitud humana, pero buscar hacerlo con dignidad, reconociendo al otro? Donde el otro, yo me debo completamente al otro. Yo tengo que morir por el otro. Morir no solamente en sentido físico, sino dedicar todas mis energías como médica, como médico, por el bien del otro. No buscar para ganar mangos nada más. Por supuesto que tenemos que vivir de la profesión nuestra y que reclamar un bienestar económico es un derecho como trabajador. Pero antes que eso, por encima que eso, y más allá que eso, está el buscar el bien del otro, de nuestro paciente, de la comunidad que nos requiere algo. Acá quiero rescatar una frase de Ionesco, un dramaturgo rumano, que me impactó mucho, que está muy repetida, y dijo algo así: pensar contra la corriente es heroico, decirlo una locura. Dejamos acá. Invitamos a los estudiantes a realizar una pregunta, si lo desean. Preguntas o objeciones, ¿no? ¿Estaban escuchando los estudiantes? Yo creo que sí. Sí, profe, acá. Bien. Sí, sí, lo escuchamos, sí. El riesgo de no... La verdad es que yo puedo seguir hablando yo, pero no lo voy a hacer.
sino los colegas. Se me ocurre que a priori una de las dificultades de esta disertación es poder enlazar tantos contenidos teóricos, tantas interpretaciones personales con los objetivos que persigue, no solamente ya me digo la materia misma, sino la constitución de los objetivos que la carrera plantea a estos jóvenes, ¿no? Que muy pronto se recibirán como médicos y van a ser nuestros colegas. Tenemos un comentario en uno de los chats. Sí. Creo que es un comentario más que nada. Perdón, lo voy a leer. Disculpen, soy un poco... No se enojen. Ahí está. Bueno, simplemente es un comentario de Lina que dice... Dios. Qué difícil no ser pesimista. Gracias por ponerme en jaque. Creo que va dirigido a usted, doctor del Cerro, el mensaje. Pero seamos pesimistas, ¿qué problema hay? Yo creo que el pesimismo surge, ¿no? Yo recuerdo haber oído algún comentario sobre, digamos, sobre la diferencia entre ser pesimista y optimista. Y bueno, algunos autores, yo creo que usted alguna vez lo habrá escuchado, más que nada de la corriente espiritual. Estoy pensando en un solo nombre, ¿no? David Steinrast, que hablaba sobre la diferencia entre el pesimismo y el optimismo y lo decía de esta forma, ¿no? Siempre uno piensa que en esta sociedad ser pesimista es malo, ¿no? Bueno, eso depende de la interpretación que le demos a esa frase. En definitiva, a decir este autor, decía, el optimismo de alguna manera es irreal, porque si uno piensa que todas las cosas van a ir bien, entonces creo que tiene una noción de la realidad un poco dibujada. En cambio, la persona, digamos, pesimista, que también es el otro extremo, tal vez no lleva a la construcción de nada si solamente lo tomamos en forma aislada. Ahora usted agregó un concepto que es el del pesimista esperanzado, es decir, el pesimista que no se mantiene, digamos, en su propia lástima o que es en la práctica cotidiana el que siempre se está quejando de la situación adversa en la que se encuentra, sino que de alguna manera está esperando algo. Bueno, pero este concepto de esperar creo que tiene que ir asociado también con un rol activo, desde luego, creo que eso ya está implícito si uno piensa en todo lo que usted dijo anteriormente, ¿no? Si lo enlazamos con la idea oculta de valentía, ese mensaje que acaba de comentar, desde ya, de alguna manera el pesimismo sería el comienzo como para poder interpretar esta situación, el contexto en el que vivimos, con todas sus deficiencias, con todas sus dificultades, obstáculos y debilidades que existen. Pero a partir de ahí, la invitación perdón que lo tutee, la invitación de Eduardo es justamente buscar también ir hacia una solución, no sé si una solución, sino hacia un tratamiento de los problemas, hacia un rol activo que permita de alguna manera generar una pequeña transformación a partir de lo que hacemos. Y esto tiene que ver con el pensamiento bioético porque en la práctica cotidiana nuestra medicina generalmente no se apoya tanto en la reflexión de lo que nos pasa, sino que tratamos de actuar en consecuencia como casi autómatas, ¿no? El proceso el alineamiento es el mismo, ¿no? Diagnóstico, tratamiento, pronóstico, y todo así lo vamos repitiendo. Pero no nos podemos parar a pensar en cada proceso y no vemos las dificultades y los obstáculos que hay en cada uno de estos pasos que ejercemos. Así que creo que de alguna manera ese pesimismo que usted nos plantea es el portal, es la entrada para poder generar ese pensamiento, ¿no? Y sobre todo incorporar elementos que la asignatura les va a ofrecer a ustedes también para que vayan enriqueciendo esta forma distinta, digamos, de vivir ese pesimismo, pero con fines esperanzadores. Yo creo, Carlos, también se podría decir de esta forma también. Yo estoy en el combate y los que estamos en un combate nos interesa ganar el combate. Pero en realidad, cuando uno dice que es un pesimista esperanzado, yo digo, estoy en el combate. Y lo que más me preocupa no es ganarlo, sino combatir con dignidad.
Incluso perder con dignidad. Eventualmente. La mayoría de las veces perdemos. Bueno, gracias por tu comentario, Antonella. A ver, yo agrego alguna cosa, Eduardo y Carlos. Sí. A ver, partimos de la base de que no somos nihilistas, en el sentido de que le damos valor a actitudes, conductas, hábitos, costumbres. Y ese valor tiene algún sentido en la medida que pensamos que efectivamente las cosas del mundo no vienen predeterminadas, sino verdaderamente deberíamos ser pesimistas en el sentido de que no vamos a tener ningún tipo de posibilidad de modificar al menos las cosas que consideramos malas, ¿sí? Y porque partimos de la base de que existen las cosas malas y existen las cosas buenas. Es decir, si no partimos de esa base, es muy difícil plantear una ética. Entonces, digamos, ¿qué sentido tendría una educación moral, por ejemplo? La educación moral que se le imparte o que se busca impartir a los alumnos de una escuela primaria, a los niños, o a los adolescentes en la escuela secundaria, o lo mismo que estamos haciendo acá en la universidad. Así que no es distinto a cuando en la escuela primaria nos enseñaban qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. Obviamente que después cada uno, a través de sus propias experiencias y lecturas y tomas de posiciones, a lo mejor coinciden con eso que nos dijeron que estaba bien o no coincide con eso que nos dijeron que estaba bien. Yo creo que el recorrido histórico que hace Eduardo es, además de que ha hecho una muy buena selección de los hechos históricos, creo que es absolutamente necesario ese recorrido, porque ayuda a contextualizar de qué manera las cosas son hoy en día, ¿sí? Es decir, cuál es la realidad que nos toca vivir. ¿Sí? Ahora esa realidad que nos toca vivir, que es tan pesada, digamos, y no tiene que ver exclusivamente con la pandemia, digamos que la pandemia agrega un peso extra, por momentos tiende a desalentarnos, ¿sí? Tiende a desalentarnos porque los ejemplos históricos que podemos revisar son ejemplos históricos donde parecería ser que los malos son los que tienen más posibilidad de imponer su voluntad que los buenos. Ahora, creo que debe haber una convicción, más allá de los fundamentos que utilizamos, en cuanto a que las cosas efectivamente, el mundo efectivamente puede tener un cambio, ¿sí? Está dentro de las posibilidades, al menos, aunque la probabilidad, ¿sí?, de ciertos cambios sea baja, ¿sí? Y yo creo que eso es esta combinación de cosas, es decir, las cosas en tanto como son efectivamente y lo que pensamos en tanto como deberían ser, ¿sí? Esa combinación de cosas y la posibilidad de que este mundo efectivamente cambie es lo que finalmente da por resultado que valga la pena justamente discutir de estas cosas, que exista una materia como bioética, que exista la bioética como disciplina, que la bioética sea cada vez más visibilizada y reconocida en su espacio en el terreno de la medicina. ¿Sí? Es decir, efectivamente hay problemas cuya solución no vamos a encontrar en el discurso científico. ¿Sí? El discurso científico y las evidencias científicas y los datos científicos son algo que sin lugar a dudas
como médicos debemos conocer y debemos manejar. Pero hay otra dimensión de la realidad que ya no es la de la naturaleza, sino que es la dimensión de la libertad, ¿sí? que mencionaba Kant. La discusión pasa por otro lado, ¿sí? Y debemos convencernos de que efectivamente alguna posibilidad todavía tenemos de cambiar las cosas, si bien, bueno, hay momentos de la historia en las cuales los contextos se ponen particularmente complejos, ¿no? Y me parece que el momento actual es un momento bastante gráfico en ese sentido. Yo esta es una pregunta que me hago permanentemente, ¿no? En el sentido de ¿para qué sirve seguir hablando de estas cosas? ¿Para qué sirve la bioética? ¿Para qué sirve? Y no es que quiera autoconvencerme, sino que efectivamente quiero encontrar fundamentos para todo esto. ¿Sí? Bueno, alguno de los fundamentos pasa por esto que les estoy diciendo, ¿no? Así que creo que complementa no se opone en nada a lo que vino diciendo Eduardo hasta ahora. Gracias. Disculpen, pero ¿podrían recomendarme algún texto que explique un poco más las teorías deontológica y utilitarista? Bueno, la semana que viene vamos a hablar sobre esas teorías éticas, ¿de acuerdo? Así que después les aclararemos si alguien quiere leer algo complementario. Personalmente yo leí, no sé, Marce, yo leí de los autores, fui a las fuentes directamente. No sé si conoces algún texto, pero creo que con lo que ofrecemos en la cursada es más que suficiente. Sí, les vamos a dar material. Obviamente que si alguien después quiere profundizar más, es decir, lo ideal seguramente sería leer los textos originales. Lo que pasa es que leer los textos originales requiere de una gimnasia particular, de un tiempo particular, y es un tiempo que efectivamente no tenemos. Es una materia que es cuatrimestral, donde necesitamos evaluar problemas muy específicos. Entonces, esa necesidad de evaluar problemas muy específicos también nos quita tiempo para una lectura de los textos originales de Kant o de los utilitaristas, de Aristóteles o quien sea. Esto no quiere decir que ustedes no tengan la capacidad de hacerlo, digamos. Lo que pasa es que objetivamente requiere de un tiempo importante, y no solo de un tiempo, sino de un diálogo importante en base a esos textos. Pero me parece que hay buen material no intérpretes, sino de estudiosos de los textos originales. Y que, bueno, algo de ese material lo vamos a compartir con ustedes. En todo caso, si ustedes ven que a partir de esos textos no alcanza, o alguno tiene el particular interés en continuar profundizando, seguramente le vamos a poder sugerir algún otro tipo de lectura, que se imaginan que digamos, en 24 siglos o más de 20 siglos de historia de la filosofía occidental, vamos a poder encontrar más de una cosa para que puedan leer de esto, digamos. Lectura hay de sobra, ¿no? El tema es qué es lo que, bueno, un poco lo que hablamos antes, ¿no? Qué es lo que efectivamente podemos llegar a hacer de tal manera de optimizar estos 3, 4 meses que tenemos para ver y abordar problemas que son problemas en general complejos. Estoy pensando en los primeros capítulos del libro de Berjani Childress de bioética. Si a alguien le interesa, después se comunica conmigo en forma personal y le puedo pasar esos textos. Es una interpretación que hacen esos autores que hacen bioética, es uno de los textos fundamentales de la disciplina, y hay un capítulo destinado a teorías éticas, pero es un lenguaje un poco más fuerte de lo que puedan encontrar en la bibliografía transversal. Eduardo, ¿estás ahí? Sí.
¿Cómo te parece a vos que se compatibiliza esto que vos estás diciendo en relación al dar, ¿no? Con respecto al paciente, ¿no? El médico con respecto al paciente? ¿Cómo se puede compatibilizar esa imagen que es muy, muy contundente y clara que vos estás presentando con el derecho o el respeto de los derechos laborales del médico, ¿no? Es decir, yo creo que tu mirada es muy personalista, ¿no? En el sentido de que hace hincapié en la persona humana del paciente y del médico, ¿sí? Pero muchas veces esto que yo creo que esencialmente adhiero a lo que vos estás diciendo, pero más de una vez se presenta como un punto conflictivo e inclusive es utilizado como argumento interesado, ¿sí? Por muchas personas que se oponen, por ejemplo, a las medidas de fuerza gremiales, ¿no? Esto es decir, bueno, lo del médico, eso, el médico, médica, la famosa frase de es un sacerdocio, ¿sí? O es decir, ¿cuáles serían los argumentos que tendríamos que utilizar para contrarrestar ese argumento intencionado de los que en realidad lo que quieren es no modificar nada de una realidad que es esencialmente injusta, ¿no? Sí, lo que decía Marcelo es un tema clásico, ¿no? Tenemos ya años de profesión en la espalda, ¿no? Yo creo que el médico es un laburante, vive de su trabajo, tiene una familia que mantener, tiene derecho a un pasar digno, como cualquier tipo que trabaja. Y eso en realidad parece o puede presentarse como contradictorio con esta idea del servicio a los demás, ¿no es cierto? Como vos decías. Yo creo que es compatible, es compatible. Lo importante es cuidar que el paciente o los pacientes no paguen el pato por los problemas. Porque fíjense, cada vez que hay una crisis, una huelga médica, por ejemplo, que es el ejemplo clásico, ¿no es cierto? Hay gente que va a ser atendida de otra manera. Si bien siempre se mantienen los servicios esenciales de urgencia, pero no es lo mismo que un día que se atiende regularmente a la gente. Y alguien se perjudica por eso. Y en general, el que se perjudica es el más pobre. Como esta epidemia, se perjudican los más pobres. Si hay un terremoto, se perjudican los más pobres. Si hay una guerra, los más pobres. Siempre es así. De manera que acá me parece que hay que poner en juego lo mejor de cada uno y del cuerpo médico, no solo individualmente, para compatibilizar un reclamo enérgico a nuestros derechos laborales y preservando al mismo tiempo la buena atención a la gente. De cualquier manera, me parece a mí que el quid de la cuestión no sea tanto en este aspecto, huelgas médicas es muy cada tanto, ¿no es cierto?, sino sea en el día a día. Y fíjate vos, en el día a día es común, como mencioné al pasar recién, que la consulta médica sea muy breve. Por ejemplo, uno ve en los consultorios de hospital y la obra social, incluso en los particulares, consulta 10 minutos, 15 minutos. Más allá de que eso puede estar justificado en casos puntuales, un control de una especialidad muy acotada, en general hace falta que el paciente se siente, que hable, que diga lo que le pasa, que llore, que pase lo que sea. Y para eso hace falta tiempo. Y el tiempo que dedica el médico no es que por dedicarle tiempo va a descuidar sus derechos laborales, ¿no? Todo es compatible en ese sentido y no lo hacemos. Me estoy hablando como cuerpo médico, porque la gente se queja con frecuencia de que no es atendida correctamente. Ni me revisó. ¿Cuántas veces escuché eso? ¿Cuántas veces escucharon ustedes? Doctor, ni me revisó. ¿Cómo no lo vas a revisar? ¿Cómo no lo vas a revisar? ¿Cómo no lo vas a escuchar? Y sin embargo, no se hace. Por eso mi temor de que la telemedicina, que cobró fuerza, está cobrando fuerza a raíz de esta epidemia, y que en parte se justifica, ¿no es cierto? Porque hay cosas, a veces que el contacto médico es mucho más complicado ahora. Pero que no quede, por favor, como una cosa aceptable, que no tengamos una entrevista personal con el tiempo necesario, con la dedicación necesaria.
parte del trabajo médico, que complica más todavía la situación laboral del médico, estarán de acuerdo seguramente ustedes, ¿no? Marcelo y Carlos, y vos también, Pablo, que seas abogado. Y parte de la cosa que cuestiona, complica más la cosa, es que parte del trabajo médico se hace en ausencia del paciente. Por ejemplo, el médico tiene que estudiar todos los días. Yo diría 2 horas por día, para decir un número, o 1 hora por día todos los días. Todos los días. ¿Quién te lo paga eso? ¿Quién te lo reconoce? Y es parte del trabajo médico, ¿o no? Me refiero después que terminaste, que tenés el título, que fuiste residente, que tenés un título de posgrado. Después de todo eso, te sigues estudiando siempre. ¿Quién te lo reconoce? Si vos no lo haces, nadie te ve. Pero no es lo mismo tu calidad de trabajo si estudias regularmente que si no estudias regularmente, por ejemplo. Bueno, hay muchas cosas más para hablar, ¿no? Pero lo que vos preguntás, Marcelo, es muy difícil, pero es posible hacerlo. Y el día que tengamos que ir a la calle, saldremos a la calle. Y nos disculparemos con los médicos, con los pacientes, les explicaremos por qué motivo salimos a la calle, y la gente lo va a comprender. Cuando yo era jefe residente, me acuerdo que salimos a la calle porque no pagaban, íbamos a Plaza de Mayo, ¿no? Para hacer nuestra presentación. Era una época de dictadura militar. Y mientras íbamos en los colectivos, habíamos arreglado, mientras viajábamos de diferentes hospitales, íbamos a explicar a los pasajeros a dónde íbamos y por qué íbamos, con guardapolvo. Yo me acuerdo que me paré y dije, si es pasajeros somos médicos, ¿no? Y le explicamos la cosa. Y después en la plaza nos corrieron, ¿no? A balazos, con bala de goma. Y eran compañeros nuestros que estuvieron internados después. Y bueno, esas cosas hay que hacerlas. Y la gente entiende eso. Lo tenés que explicar claramente qué es lo que está pasando. Quizás ese sea, Marcelo, me parece a mí, lo que articula la necesidad de nosotros como trabajadores, con derechos laborales, con la obligación nuestra de atender a la gente como ellos merecen y necesitan. Perdón, hay algo que me parece importante resaltar, sobre todo en esta situación de pandemia, y agradecerle primero, obviamente, a todos ustedes que son personal de salud. Yo no soy personal de salud, pero lo que dejó en evidencia, ¿sí? Independientemente de la bioética y de que siempre dejamos en claro que ustedes, el día que se hagan a ejercer, tienen que tener siempre en consideración de que del otro lado de la relación médico-paciente hay una persona, pero me parece que también hay que tener un poco en consideración que del lado del profesional también hay una persona. Entonces, Marce, como vos decías, más allá de los derechos laborales, me parece que, por ejemplo, el derecho a la salud también está en obligación de reconocérselo a ustedes como profesionales, justamente, que le están poniendo el pecho a la bala, como decimos, en esta situación de pandemia. Y son situaciones o consideraciones que me parece son importantes tener en cuenta, más en estos momentos, y donde creo yo que los reclamos por parte del personal de salud cobran legitimidad porque justamente si los profesionales no tienen la posibilidad de que se les garantice el derecho a la salud, mal van a poder brindar el servicio para el cual estudiaron y el cual hoy se requiere tanto en esta situación actual, ¿no? Y conozco de primera mano que hay un montón de colegas de ustedes que están llevando a cabo lo que es la prestación de servicios en este contexto, y convengamos que la responsabilidad individual, que es un principio que también nosotros nos damos a lo largo de la cruzada, resulta ser bastante importante, ¿sí? Porque la conciencia social en esta situación me parece que es un punto sustancial, porque todos tendríamos que tomar conciencia justamente de la gravedad, ¿sí? de la pandemia actual, y poner un poquito de cada uno, digamos, un granito de arena para tratar de salir adelante, y que el personal de salud también pueda sobrellevar de la mejor manera posible este contexto en el cual estamos viviendo. Porque la realidad es que creo yo en este último tiempo, con el relajo que hubo por parte de la sociedad, se entiende obviamente la saturación, las cuestiones económicas, pero el relajo, más allá de las necesidades de trabajo, de alimento y demás, se vio que claramente quedó en un segundo plano, y ese relajo afectó directamente a los profesionales de la salud. Pero bueno, me parece que es para tenerlo en cuenta, que no solamente los derechos son para el paciente, sino también para los profesionales, no como profesionales, sino como personas. Yo no quiero opinar demasiado porque, digamos, uno de los
principios, por lo menos como los que manejo como docente, es que no, el escenario de la clase no tiene que ver con adoctrinamientos ni emisión de opiniones políticas. Estamos hablando de temas ya desde un plano más intelectual, desde un plano, desde de lo argumentativo. Creo que la frase de que la medicina es un sacerdocio ha sido, me parece, durante mi generación, la generación del 2000 al 2007, como una especie de inspiración, porque bueno, en ese momento los estudiantes veníamos con esas ideas, pero viéndolo en retrospectiva, creo que también encierra cierto veneno y es una de las frases más nefastas que quizás he escuchado en la carrera. No. Y el otro concepto también es el de vocación. Esto, bueno, mis allegados más lo conocen. A veces no entiendo qué significa. De hecho, el concepto de vocación tampoco tiene una definición tangible, ¿no? Pero bueno, quizás habría que replantearse ese tipo de actitudes. Y ahora, lamentablemente, como en todas crisis, como en toda pandemia, donde se sale a reducir lo bueno y lo malo de cada individuo, ¿sí? Porque estos son momentos difíciles donde uno realmente muestra el carácter de persona que es, ahí se pone en vigor, perdón, a prueba ese tipo de sentencias, ¿no? Que a lo mejor a veces, en vez de iluminar a un estudiante, termina simplemente encasillándolo y que después, bueno, termina siendo un instrumento y no realmente un profesional liberal como corresponde, como tiene que ser, que merece su trabajo, que es asequible de derechos y que en definitiva es una persona. No es un instrumento al servicio y sobre todo de personas irresponsables que no se han cuidado y no se siguen cuidando exactamente y toman la pandemia bajo argumentos completamente a veces absurdos, ¿sí? Inventando teorías y cosas así, cuando la realidad es que en la práctica, y esto lo puedo decir como profesional de la salud que trabaja en 3 lugares, eh, la situación es muy difícil. Pongamos que esté igual que el año anterior, pero estamos encontrando recursos cada vez menos disponibles y personal de salud que lamentablemente está empezando a tener ya problemas, yo ya diría psicológicos muy importantes y un cansancio físico extenuante. Pero bueno, como dije, no quiero hacer, digamos, sindicalismo ni ese tipo de cosas porque esto es una cursada libre y no es el lugar para esto, así que por eso me reservo comentarios adicionales. Sí, igual, Carlos, me parece que una cosa es hablar en términos de partido político y otra cosa es hablar en términos de política. Es decir, yo creo que todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, el día de hoy, es política. Sí, yo creo que adoptar una conducta ética es una decisión política. Entonces, es muy difícil divorciar ambos debates. Sí, es cierto y estoy totalmente de acuerdo que nosotros no estamos para bajar una línea partidaria ni en relación a tal o cual candidato, ¿no? Pero bueno, el discurso de Eduardo claramente tiene un trasfondo político y es inevitable, sobre todo cuando intentamos priorizar, no sé si la palabra es priorizar, pero sí hacer muy, muy visible un principio que fue, bueno, el que vos me mencionaste al principio, que es el principio de justicia. ¿Sí? Es decir, la bioética tiene que estar fuertemente impregnada por 2 principios, que uno es el de respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, y el otro, creo yo, sobre todo en nuestro medio, ¿sí? En un país latinoamericano, es el de respeto de la igualdad, la justicia y la equidad. ¿Sí? Y es esto justamente lo que ha perdido de vista, sobre todo la bioética anglosajona. Y mucha de la bibliografía en bioética que tenemos a disposición para leer y que se ha difundido tradicionalmente en las cátedras de bioética, ha tenido que ver con esa bioética anglosajona, que es muy respetable en muchos aspectos, digamos, pero parece que es limitada para terminar de analizar ciertos problemas que son problemas propios de los países pobres como el nuestro y como el de nuestra región. Entonces, hablar de justicia indefectiblemente implica hablar de política. Así que, pero bueno, quería hacer esa aclaración. No sé qué te parece, Eduardo, a vos también esto, ¿no?
Sí, yo coincido totalmente, Marcelo, con lo que vos decís y entiendo la previsión de Carlos también, ¿no es cierto? Sí, sí, Porque sí. a veces el límite es complicado, pero en un Mm, sentido amplio de la palabra, todo es política lo que estamos haciendo acá y además debe serlo. La mm. universidad, que no sé si lo dije la vez pasada, pero a mí me da un poco de vergüenza y de temor al mismo tiempo, que la universidad pasa a ser un centro técnico de repetición de cosas que otros han hecho y no es un centro de pensamiento. Este, Alguien dirá, bueno, medicina como ingeniería o como arquitectura, otras cosas son carreras técnicas. No, no, pero somos universitarios. Y si no estamos abiertos al pensamiento, a la audacia que implica el pensamiento, a los riesgos que implica esa audacia, entonces, ¿de qué estamos jugando? ¿De qué estamos jugando? Si no podemos pensar y decir lo que pensamos. Yo de pasada creo que planteé que para decir una opinión, las condiciones son primero que tenga un fundamento adecuado y segundo que haya respeto por los demás también. Claro. Con esta salvaguarda, uno puede decir lo que piensa. Por supuesto, no vamos, como todos dijimos, no vamos a hacer acá un partidismo político, vote por tal o quiero tal a fulano de tal. Pero inevitablemente uno expone una línea, creo que cualquiera que me escucha puede, no digo adivinar, pero deducir qué pienso yo políticamente. Y yo creo que no está mal eso. Ujú. Se traduce siempre en las actitudes vitales que tiene uno y más me parece a mí este ámbito. Mire, inclusive lo podemos plantear a la inversa. Hay un artículo muy interesante en un libro, en un tratado de ética de Peter Singer, que es un bioeticista australiano, sobre Marx, ¿no? Y ustedes saben que Marx hablaba de que la ética era una ética, la moral en realidad era una moral, la moral de nuestras sociedades era una moral burguesa esencialmente. ¿Sí? Entonces, que no, dado ese sesgo de clase, no tenía mucho sentido analizar los problemas en términos morales. Sin embargo, lo que se plantea en este artículo es decir, era una postura eminentemente política la de Marx, ¿no? Pero en este artículo del libro de Singer, lo que se plantea es que la toma de posición de Marx es una posición moral, ¿sí? Porque Marx elige o tiene una mirada puesta justamente en los más vulnerables de la sociedad. ¿Sí? Es decir, que todo su desarrollo teórico parte de la apreciación y la valorización de determinada condición social. ¿Sí? Donde él veía determinado tipo de problemas guiado por una moral determinada que lo hacía ver con preocupación la situación de los más vulnerables, otros veían los problemas de otro sector social no tan vulnerable. ¿Sí? Entonces, esto también marca como un ida y vuelta donde lo político es necesario y lo moral barra ético también es necesario. ¿Sí? Gracias por las aclaraciones. Creo que coincido con ustedes. No, pero Gracias. aparte, Carlos, me parece que está bueno que los alumnos vean esto en el sentido de que es una cátedra donde todos no pensamos exactamente lo mismo, sino que tenemos lineamientos en común claros, ¿sí? En relación a derechos humanos y demás, pero esto no implica necesariamente que tengamos un pensamiento único, digamos, y me parece que esto es algo propio y debe ser algo propio de la universidad, sobre todo la universidad pública. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que esta cátedra, digamos, podemos sentirnos tranquilos en el sentido de que muestra una pluralidad de ideas que bueno, ojalá la participación de los alumnos ayuden a también diversificar aún más las ideas que se pongan en juego para el debate. Yo quiero decirles que me quedo un poco con ganas, inquieto, porque me hubiera gustado que haya más participación de los estudiantes, ¿no? Por algún motivo cuesta entrar en esto, ¿no? Así que les invito a que tengan en cuenta, ya que recién empezamos con la cursada, que sería bueno que sean activos, activas,
Y no tengan miedo de meter la pata, opinar, hay que hacerlo, hay que tirarse un poco, salir a la cancha y jugar, ¿no? Acá si alguien se equivoca, primero hay que ver si es un error, puede ser una opinión, eso no quiere decir que sea un error. Y hoy un poco no me voy del todo satisfecho por este motivo hoy, ¿no? Igual les invito a que si alguno de ustedes quieren que esto lo sigamos en otro ámbito, porque no hay tiempo de hacerlo en toda la cursada, lo hagamos. A mí me gustaría mucho encontrarme con ustedes y esto nos puede dar a nuestra vez posibilidad de pensar la cosa para más adelante, a ver cómo se puede hacer para que haya más participación de los estudiantes en una discusión de algún tema, un subtema, todos los que vimos hoy, que hay un montón de cosas, ¿no? Pero me gustaría que lo pudiéramos hacer, ¿no? Sí, yo creo que parte de la pérdida de ese miedo, vendría de la mano de, puede ser que a nosotros, cuando nos escuchan a nosotros hablar, escuchen cierta característica técnica en el discurso, que tiene que ver con que, bueno, ya hace tiempo que venimos hablando de estas cosas, digamos, pero eso no quiere decir que nos tengan que imitar en cuanto a la forma del discurso, ¿sí? Es decir, yo creo que sería muy valioso que pudieran expresar sus ideas, aunque sea no, fundamentalmente con sus propias palabras, más allá de que al momento de fundamentar utilicen fundamentos que a lo mejor obtienen de la lectura de otras personas, de lo que han escrito otras personas. Pero no tengan miedo en utilizar sus propias palabras, porque de hecho es la única forma, ¿no? Así que, y como dice Eduardo, bueno, saldrá lo que saldrá, pero va a valer la pena el intento. ¿Qué tal, profe? Yo quería, habla Nicolás, quería agregar una cosa en cuanto a lo que dijo Eduardo sobre esto de agregar en la historia clínica que no sea tan, de alguna forma, biologicista, si se quiere, y agregar un poco las condiciones de vida de cada paciente. Yo porque siempre me basé en la teoría del conocimiento de Aristóteles, cuando decía que la realidad es cambiante y siempre uno tiene que tener el entendimiento adelante de todo. Y más allá de las leyes físicas, que también a mí me gusta guiarme también por eso, creo que también hay una regla urbanística, ¿no? O sea, la realidad, hay personas que pasan hambre, hay personas que viven al lado de asentamientos, hay personas que viven en basurales, quiero decir, la realidad es esa, y para poder entender al paciente en el 100%, creo que también hay que incluir esto en la historia clínica, ¿no? En base de la premisa que a mí me gusta utilizar como es Aristóteles, ¿no? Sí, Nicolás, me parece que es fundamental lo que estás diciendo, ¿no? La persona humana no es un hígado con cirrosis o un pulmón con enfisema, ¿no? Es mucho más que eso. Y si las historias clínicas actuales, o las que yo conozco por lo menos, la que vi toda mi vida, te diría, esas cosas raramente aparecen, si es que alguna vez aparecen. Y me parece que ustedes son una generación que puede hacer un cambio sustancial sería. No solo porque aparezca una palabra, un renglón donde diga que vive en casa precaria, sino que el pensamiento mismo del médico, las emociones mismas del médico, el compromiso del médico, tiene que ver con una persona. Eso sería lo novedoso. Desgraciadamente sería novedoso. Profe, Sí, ¿se me escucha? sí. Perfecto. Yo quería también decir algo que me ¿Quién quedó. habla? Agustín Alejandro Patrinos. Que con lo que dijo más que nada al principio de la clase, que dijo que hay un deterioro progresivo de lo que es la ética de los profesionales de la salud y que esto después se plasma en historia clínica por la falta de consideración del entorno y bueno, todo lo que ya sabemos y hemos escuchado en varias ocasiones. Y que ustedes dicen que la solución o podemos nosotros como futuros profesionales llevar a un cambio. O sea, ¿cómo podemos hacer este cambio? Porque me parece que es difícil, porque tenemos un sistema que nos lleva a la contracorriente. O sea, donde muchos médicos, por lo que tengo entendido, más que nada en la formación de la residencia, terminan con el síndrome de burnout. Y una de las características del burnout es la despersonalización
Y yo creo que eso después se termina plasmando en la atención médica, donde el sistema de residencia, donde te terminas teniendo 8 guardias por mes, o sea, trabajando, bueno, lo que se sabe, trabajando un montón de horas sin dormir, con sueldos pésimos, en un sistema que muchas veces se cae por sí solo. Entonces, ¿cómo hace uno para no terminar en ese estado tratando así al paciente, digamos? No justificándolos, pero como una observación, ¿cómo hace uno para evitar terminar en eso? Cuando vos tenés todo un sistema de arriba que te lleva a eso. Eso, Agustín, queda como pregunta, ¿viste? Yo no tengo la respuesta, creo que nadie la tiene así fácilmente, ¿no? Pero me parece que un primer paso es lo que vos estás haciendo ahora y lo que hacemos todos de alguna manera, ¿no? De alguna manera, los que estamos acá. O sea, plantearnos la cosa. Si vos te planteas el problema, en filosofía todo empieza por la pregunta, y a veces queda en la pregunta nomás, ¿no? A veces no tenemos respuesta. Pero empecemos por la pregunta. ¿Cómo hacer ante una situación que está mal éticamente, que es insostenible socialmente, que es injusta? ¿Cómo hacer? ¿No? Y a mí me parece que hace falta un marco reflexivo y esta cátedra es una oportunidad para hacerlo y va a ser insuficiente, indudablemente, por más que tengamos voluntad de hacerlo. Por eso le invito a que hagamos algo más, aunque sea extracurricularmente, si cabe la palabra, ¿no? Pero hay que pensar la cosa individualmente y en conjunto con los compañeros. Lo que tu inquietud, Agustín, plantearla con tus compañeros y sentarse un día a hablar de esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de esto? Siempre hablamos de cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, o cómo leer el electrocardiograma. ¿Y por qué no hablamos de cómo descubrir a la persona sufriente que está delante de nosotros y nosotros como médicos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil, pero si no te la haces y no tienes la voluntad de trabajarla con tus compañeros, llegar eventualmente a las últimas consecuencias, entonces es contradictorio, entramos en una contradicción insalvable, me parece, ¿no? Sí, el otro tema que me parece que menciona Agustín, que me parece muy, muy interesante para rescatar, en general, digamos, la situación que plantea Agustín me parece que es muy, muy significativa e importante. Pero hay un hecho que particularmente me llama la atención, que es que esto del burnout, que tiene una definición conceptual, específica, operativa, digamos, el burnout es algo en particular, ¿no? Es esto y aquello, ¿sí? Que son cosas que podemos observar en las personas, conductas de las personas, ¿sí? En determinados contextos. Bueno, hoy se habla, o en este último tiempo, se viene hablando cada vez con más insistencia en la existencia del burnout en los residentes, que son los médicos que están empezando con su profesión. Esto no era tan frecuente de hablar hace 25 años, por ejemplo, ¿sí? Es decir, se hablaba del burnout o de algo parecido al burnout, llamándole estrés profesional o poniéndole otro nombre, pero haciendo referencia más o menos a lo mismo, en etapas más avanzadas de la carrera. Entonces, a ver, esto de caracterizar adecuadamente los hechos que vamos a analizar desde el punto de vista bioético es parte fundamental de este análisis bioético, ¿sí? Es decir, nosotros necesitamos obtener datos de la realidad a través, muchas veces, del método científico, ¿no? En este caso, aplicable a las ciencias sociales, por ejemplo, para a partir de esos datos empezar a pensar qué es lo que se debería hacer. ¿Sí? Entonces, me parece que contar con datos acerca de qué es lo que le está pasando efectivamente a los residentes y cuántos residentes presentan esto que llamamos burnout, es un dato importante desde el punto de vista de la sociología médica, si ustedes quieren, pero es el dato a partir del cual
nosotros identificamos un problema y un problema que vamos a tener que analizar en bioética. ¿Sí? También va a haber que analizarlo en otros aspectos, ¿sí? Desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de la salud mental, de los aspectos biológicos vinculados con esta condición mental. Pero bueno, parte del análisis indefectiblemente va a tener que pasar por la bioética. Pero bueno, primero el primer paso es tratar de caracterizar adecuadamente cuál es este hecho, ¿sí?, que vamos a analizar. Lo que Agustín menciona es que estudiantes recién recibidos o que hace muy poco tiempo que se recibieron y que ya están incorporados al sistema de salud, ya muestran, ¿sí?, muestran conductas compatibles con una condición de estrés, ¿sí?, que muy probablemente en otro momento de la historia de la medicina esta misma condición de estrés se presentaba más avanzada la profesión médica, o no, a lo mejor estuvo siempre presente y nunca se advirtió. Así que, bueno, tomen en cuenta esto, ¿sí?, que para hacer bioética también necesitamos una adecuada caracterización de los hechos que vamos a analizar y de los hechos, incluidos los problemas que nosotros identificamos, problemas éticos que identificamos en esos hechos. Y yo diría, Marcelo, en base a esto que dice Agustín y que estás comentando, si no sería importante que los comités de ética hospitalaria, del cual formamos parte casi todos nosotros, consideren el tema de la problemática del residente y de cosas que tienen que ver con ella, por ejemplo, el maltrato a los residentes, ¿no? Porque el responsable primario de todo esto, obviamente no es el residente, es la víctima, el residente. Y a su vez, los pacientes son víctimas también. Un residente que está mal, consigo mismo, con el grupo, con el hospital, va a trabajar mal con los pacientes, y los pacientes pagan las consecuencias de cosas muy profundas. Así que yo me planteo eso, si el comité de ética, en vez de estar esperando pasivamente que los consulten sobre un caso de un paciente que está muriendo, etcétera, que lo seguiremos haciendo, no habría que ser más activos y entrar en la problemática puntual del residente, ¿no? Sí, hay una realidad que vale la pena ir mencionándola desde ahora, que es que los residentes prácticamente no participan de las actividades de los comités de bioética. Obviamente los residentes tienen tantas tareas asignadas que agregarle participar en los comités de bioética sería, digamos, sumarle algo más y algo de peso, de más, digamos, pero a lo mejor no habría que pensar residentes individuales, sino en la estructura de la residencia que hay en cada uno de los hospitales que tiene residencia, que tuviera algún representante en el comité de bioética. Que obviamente podría ser una función rotativa, digamos, pero y que la pudiera cumplir aquel residente que esté con una disponibilidad de tiempo. Es decir, no es lo mismo ser residente de primer año que de tercero o cuarto año, o ser jefe de residente, o ser instructor de residente. Es decir, pero me parece que dentro de la estructura general de la residencia probablemente haya personas, siendo esto una función rotativa, que podría ser la encargada de mantener un vínculo con los comités. Muy interesante eso. Pero objetivamente el dato es que las camadas más jóvenes, entre comillas, o que tienen menos años en la profesión, son las que menos participan habitualmente en los comités de bioética. Digamos, yo creo que eso es un problema, porque esas camadas representan una mirada, hasta yo diría generacional, acerca de los problemas, y generacional y en relación a problemas muy, muy específicos. Entonces, esta mirada de que el comité de bioética es para las personas que ya tienen 20, 30, 40 años de profesión, y que por eso tienen la autoridad necesaria para ocupar un lugar en el comité de bioética, tienen algo para decir en un comité de bioética, me parece que es una mirada que habría que tratar de desterrar,
Pero bueno, el primer paso es saber que existen los comités de bioética, un poco lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Es decir, que algunos de ustedes planteaban esto de que, bueno, están en quinto año de la carrera y existe todavía cierto desconocimiento acerca de qué es esto de los comités de bioética, ¿sí? Y los comités de bioética lamentablemente se están convirtiendo con el tiempo en nuestro medio, pero no creo que sea el problema exclusivo de nuestro país, en organizaciones o estructuras encargadas de revisar y aprobar protocolos de investigación. Exclusivamente. Es decir, y cada vez el trabajo en los comités es mayor en relación a esa tarea y se ha ido perdiendo con el tiempo el espacio vinculado con las cuestiones asistenciales o con cuestiones inclusive de salud pública que deberían tener que ver con el funcionamiento del comité. Y en esto tiene que ver intereses propios de las instituciones que justamente están interesadas en que se desarrolle investigación en esas instituciones y que los comités evalúen y en la medida de lo posible aprueben los protocolos para que las investigaciones se puedan llevar adelante. Con esto obviamente no estoy diciendo que no sea necesario eso, pero que no sea necesaria la investigación, es sumamente necesaria, pero no sería el único rol del comité de bioética. Es decir, se deben seguir presentando casos a los comités de bioética y en el último tiempo se ha visto que esa conducta viene decreciendo. ¿Puedo leer 2 comentarios de alumnos en el chat? Sí. Bueno. Doctor Eduardo. Antonella, me parece re importante que se hable de política en la universidad, que es muy distinto a hablar de ideas partidarias, porque está muy instalado en la sociedad como negativo y es muy difícil encontrar un lugar donde expresarse y formar ideas propias. Yo calculo que debe ser, trabajo en salud y me angustia encontrarme con pocos o nulos médicos en los reclamos que se llevan adelante por los derechos vulnerados. Gracias. Y el otro comentario, gracias también por tus comentarios. Patricia, profes, yo soy personal de salud y aportando a lo que dice el compañero Agustín, le quiero comentar que ya nosotros podemos comenzar marcando la diferencia en el abordaje y trato de los pacientes, intentando unificar lo biológico con lo humano, aunque coincido que el burnout es casi inevitable, más en esos tiempos. Bueno, gracias por tus comentarios. No sé, doctor Eduardo, si quiere agregar algo más. No, coincido con todo eso y son miradas de gente muy joven que ya está enfrentando el problema y creo que para atenderlo. Ojalá que con el tiempo esta que se ve ahora como una cosa, un interés embrionario, podríamos decir, en estas cuestiones se robustezca y que nunca se dejen llevar por estas tendencias al aburguesamiento, ¿no? Donde el otro desaparece, donde los propios derechos míos ya no me importan si yo estoy bien, etcétera, ¿no? Así que hay que seguir adelante en esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si les parece que quisiera ir ya cerrando un poco las actividades y dar paso a lo que vamos a hacer la semana que viene. ¿Les parece? Sí. Sí. Gracias. Bueno, ya tienen el mail habilitado las unidades para empezar a leer. La semana que viene vamos a hablar sobre teorías éticas y un pequeño lugar para hablar sobre sobre introducción a la bioética. Si bien en la clase de hoy o la disertación de hoy tenía que ver con un poco introducirlos a una forma de abordar el pensamiento ético, vamos a tratar ahora de llegar a términos más concretos y hablar sobre qué es la bioética para la semana que viene. ¿Dónde está inmersa la bioética en el contexto de la medicina actual, en el siglo XXI? Y cuáles son las herramientas que utiliza esta disciplina para poder analizar las situaciones que son el objeto del análisis y desde ya diferenciar cuál es el objeto del análisis de la bioética. Estas herramientas son las teorías éticas, ¿de acuerdo? Así que trataremos de responder esas 4 preguntas la semana que viene.
Están divididos por grupos, hay 12 grupos, con lo cual conforman un total de 81 alumnos. La dinámica es la siguiente: la semana que viene vamos a trabajar, ¿sí?, en grupos. Así que, doctor Eduardo, también está usted invitado si quiere participar. Vamos a proponer algunos casos. La metodología de las clases va a ser de esta forma. Cada docente que tiene a cargo su tema lo conversa obviamente con nosotros, pero él va a decidir, digamos, qué modalidad utiliza. Si lo quiere hacer como un seminario o como una clase como la dio el doctor del Cerro, o bien recurrir a la lectura. Esto va a ser, por lo menos en el caso conmigo, vamos a hacerlo de esta manera. Quizás alguna clase les puedo dar algún pequeño teórico, pero nos vamos a manejar de una manera similar a la cursada del año anterior. Es decir, todos los estudiantes van a tener la responsabilidad, y dicho está implícito la obligación, de leer el material de estudio. Son 6 a 7 integrantes por grupo, con lo cual si yo les mando a leer 3 o 4 artículos, tranquilamente lo dividen no tienen por qué estudiar todo en este momento, simplemente es leerlo y pueden compartir con sus compañeros, repartir cuál es el material de estudio. El material que van a utilizar para la semana que viene va a ser del material general. Ya lo estuve mirando de vuelta, repasándolo, está disponible para que lo puedan mirar. Del manual de bioética para el equipo de salud, que es la cortesía del Comité de Bioética del Hospital Vélez Sarsfield, hasta la página 30 aproximadamente, sacando las primeras páginas que son simplemente introducciones, prólogos y fotografías. Está desarrollado las generalidades sobre qué es la bioética y las teorías éticas. El otro material es el manual de bioética para periodistas de UNESCO, el primer capítulo, escrito por Susana Vidal, que habla justamente responde a una pregunta de la que acabo de decir, así que es el capítulo número 1 del Manual de Ética para Periodistas. Y hay 2 artículos que figuran ya en Miel como activos para que los puedan ver los estudiantes, que son 4 artículos, 2 de teorías éticas y 1 de introducción a la bioética, para que comencemos también a leer. O sea, la lectura serían esos 6 artículos, ¿sí? Quizás en el de la bibliografía general que elijan uno, o sea, el capítulo de 1 de Susana Vidal o las primeras 30 páginas del libro de bioética para el equipo de salud. Es indistinto porque más o menos va respondiendo lo mismo, pero bueno, ahí tienen el material para poder repartirlo. La semana que viene los grupos van a trabajar y probablemente cerca del final de la clase van a exponer qué es lo que resolvieron de cada uno, ¿sí? La actividad va a ser no por chat, sino como estamos hablando en este mismo momento. Así que bueno, ya está disponible, así que pueden empezar a leer. Los artículos son muy cortos, son de lectura muy fácil, muy sencilla. Creo que el máximo es de 15 páginas, así que incluyendo la bibliografía, la carátula y todo, con lo cual es un material que tranquilamente pueden leerlo. Son 7 personas por grupo, repártanse en la actividad. Y bueno, no tengo más que decir. Gracias. Hay un comentario de Constanza. Creo que visibilizar esta problemática y comenzar a discutir sobre este tema es uno de los inicios para conseguir posibles soluciones en nuestra futura práctica médica. Sí, creo que sí, verdaderamente. Gracias por participar. Así que, doctor del Cerro, muchísimas gracias por la disertación del día de hoy. En vista del tiempo, así que nos vemos la semana que viene a las 9. Empezamos a arrancar con los casos prácticos ya para la semana de la unidad que corresponde. Saludos y bueno, hasta pronto. Eduardo. Bueno, les quiero agradecer una vez más la diferencia de invitarme y bueno, seguiremos caminando juntos. Sí. Bueno, y a ver, esto también es un mensaje que es obligatorio para todos los miembros de la universidad, que es el hecho de que nos sigamos cuidando en un momento tan particularmente complicado de la pandemia y donde están surgiendo discursos tan contradictorios y conflictivos desde el punto de vista ético en relación al cuidado de las personas. ¿Sí? Nosotros como profesionales de la salud, estudiantes de una profesión de la salud, estemos muy atentos a la lectura y a la escucha de estos mensajes que se difunden por redes sociales, por los medios de comunicación, y descubramos cuáles son las verdaderas intenciones, ¿sí?, de esos mensajes, aprovechando nuestro conocimiento médico justamente y nuestra capacidad para separar, ¿sí?, lo bueno de lo malo, priorizando
la dignidad de las personas y el beneficio de las personas, ¿sí? Así que, bueno, a seguir cuidándose, pues vienen momentos ya, estamos en un momento complicado y por lo visto va a seguir siéndolo, al menos de acá a unos meses, ¿sí? Así que, bueno, nos estaríamos viendo la semana que viene. Gracias. Adiós. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau, gracias. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao.